Vamos a empezar a grabar. Bien, buenas noches. Damos inicio a la última tutoría. Hoy, este jueves, pasado por agua. Esperando que muchas personas, por ejemplo, Mónica, que nos contaba que está en un lugar donde la demografía no ha favorecido, esperamos que se resuelva pronto. Hoy son pequeños temas lo que veremos. Entonces, con mucho más razón, apelaría a que podamos tener una conversación bien nutrida. Son temas muy interesantes, necesarios, oportunos, centrales, que a veces las personas en el campo de las operaciones y la gestión de los suministros específicamente la dan por sentada. Bueno, estaba, según en la orientación, el capítulo 3, página 44, 48, capítulo 4 y capítulo 9, la guía de estudio, parte 4. ¿Hay alguna duda de los presentes sobre estos temas antes que yo inicie? No, yo no. Ok, Daniel dice que no. Evelyn, ¿usted? No, señor. Perfecto. Mónica. Tienes que activar el audio, por favor. Ay, profe, que no por el momento. Cualquier cosita, conforme vaya avanzando, le pregunto. Muy bien, perfecto. Bien. Los financieros, que aquí tenemos una persona que trabaja en finanzas, entonces este tema le va a empezar a gustar mucho. Ven prácticamente al final de cada periodo dos instrumentos. Yo le llamo instrumentos, ellos le llaman estados. Para mí son elementos para la toma de decisión. Uno es el estado de resultados. En el estado de resultados, esta imagen es un ejemplo. Por favor, véala como un ejemplo. No es algo predeterminado, etcétera. Como pueden ver, inicia con ingresos, costos, inventarios. Pero yo lo que quiero que usted entienda de un estado de resultados es que ahí es donde usted va a poder ver los principales ingresos o todos los ingresos que usted tuvo de un periodo, los gastos y la utilidad. La imagen rescata aspectos para la asignatura que son importantes. Materia prima, como lo es el inventario, la nómina, los costos indirectos, hacer un proceso productivo, los costos de producción, cuánto cuesta el producto terminado. Pero cuando usted le hablen de estado de resultados, piense cómo al final se muestra en una hoja la rentabilidad de los productos y los servicios que una determinada empresa va a ofrecer. Ahora, usted dice, los ingresos que son, porque mucha gente solo lo enmarca como las ventas. Yo le voy a contar que algunos financieros somos de la política de tener ingresos por costos evitados. Si bien contablemente no se pueden percibir, no se pueden registrar, porque al final es en el presupuesto contra el gasto, contra el real, hay una mejora. Hay economistas y financieros que nos damos la tarea de visualizarlo de una manera distinta. Y ante elementos de eficiencia y eficacia que usted tuvo que haber hecho una erogación, lo vemos como un beneficio para poder cuantificarlo realmente. Eso probablemente ya lo verán en materias más avanzadas, pero no se sorprendan si en alguna organización eso llega a suceder o lo llegan a lograr ver o se los comentan también. Ahora, los gastos, conocidos como costos en algunos momentos, es todo lo que usted tuvo que hacer para generar un ingreso. Por ejemplo, el costo del transporte, el costo de la materia prima, si usted tuvo que viajar al exterior para generar alguna negociación. Y esa negociación al final le generó un contrato y que proyecta unas ventas de tanto monto. Ahora, para ustedes, ¿por qué es importante entender
el estado de resultados en el campo logístico. Porque muchas veces y en muchas organizaciones el tema de logística no está debidamente maduro. Entonces no se tiene esa segregación puntual, como lo vamos a ver más adelante, que quizás una organización tenga segregada o descentralizada las actividades logísticas. Entonces, por ejemplo, un área de compras que no necesariamente pertenece a una gerencia de logística, sino está situada en un área administrativa en la que se encarga de gestionar el transporte, la materia prima, la relación con el proveedor. Y eso no es lo correcto, porque muchas veces financieramente y contablemente se registra todo ese esfuerzo como un gasto administrativo. Y el salario de la persona, que al final del día representa un peso importante, o la nómina representa un peso importante en una estructura, no se indica cuánto de ese tiempo tuvo que invertir para conseguir un transporte, para conseguir una negociación, para conseguir una venta. Entonces, su esfuerzo de tener una cadena de suministros competitiva y que sea eficiente en los estados de resultados no se ve. Y pareciera ser que está más invisibilizada. Mucho se logra identificar solo en términos de inventario, en términos de producir. Pero eso no lo es todo. Ya como lo han visto hasta este momento, una cadena de suministro robusta que involucra. Escucho opiniones. ¿Qué involucra una cadena de suministro robusta? ¿Cómo yo hago una gestión logística? Vamos a hacer el siguiente escenario. Partamos de que ustedes son empresarios, pertenecen a una empresa que vende papas fritas. Algo sencillo. ¿Qué es lo primero que hace una persona que está inmersa en la gestión de suministros? Lo tuvieron que haber hecho para el trabajo. Sí, bueno, Buscar proveedores. sí. ¿Proveedores o qué, Daniel? Sí, no, en esa misma línea, básicamente es hacer toda la lista de las materias primas que se necesitan, identificar los proveedores para ver si se consiguen localmente o de afuera, ¿verdad? Porque depende de dónde se consigan, eso va a implicar en los costos de transporte, tiempos de entrega, costos de importación y todo lo que conlleva la compra de la materia prima, ¿verdad? Que dependiendo del tipo de materiales tiene diferentes complicaciones o implicaciones. Eso que usted dice es importante. Nada más déjeme agregarle algo y es parto de una necesidad. La empresa parte de una necesidad. Porque cuando usted hace una proyección de materia prima, de proveedores aquí tal, usted está pensando en una demanda que va a satisfacer en el tiempo. Pero si esa demanda no la conoce y es incierta, ¿qué pasa? ¿Qué sería la decisión que ustedes tienen? ¿Asumen más inventario o no asumen más inventario? Muchas empresas hoy están en esa disyuntiva. O asumimos inventario o transformamos la organización o la empresa, el giro de negocio. Un ejemplo es Universal, acá en Costa Rica. Y no le estoy haciendo propaganda a nadie, sino estoy diciendo un ejemplo pedagógico. Universal siempre se identificaba como juguetes y librería. Algunas cosas eléctricas, en la tienda en San José, pero en los moles era más que todo librería. En la Sabana había una que se caracterizaba mucho por temas de librería, tecnología, juguetes. Hoy usted va a la Universal y encuentra ferretería, encuentra deporte, que sí había en una pequeña escala, la han ido aumentando, encuentra víveres básicos. Entonces usted va viendo que los giros de negocio, dependiendo del entorno y las necesidades, tienen que transformarse. Yo les pregunto, con una inflación tan alta hoy en Costa Rica, la más alta de los últimos 10, 12 años, ¿dónde enfocarían sus esfuerzos como empresa para poder seguir siendo vigentes en el marco de la cadena de suministros? De ahí casi que diría uno que en los costos, ¿verdad? De las adquisiciones.
O sea, Ok, comprar lo que se necesita, básicamente. pero ¿y si el mercado se empieza a contraer? Porque cuando hay inflación, recuerde que la idea de generar inflación es para que la gente no gaste, ¿verdad? Porque prácticamente usted lo que no tiene es Entonces, mucho dinero. Estoy viendo. intentaría adaptarme, Ajá, con, ¿cómo se dice? ok. Em, Dando un producto de calidad, pero teniendo una igualdad ay, ¿cómo le puedo explicar? Siempre me O sea, quedo sin palabras. Tengo la idea y no la puedo desarrollar. Buscaría eh, abastecer el producto de manera de que pueda tener ganancia. ok, buscaría abastecer productos en la más forma que puedo tener ganancia, pero si ese producto ya dejó de ser viable en el mercado, ¿qué hago? Buscar otro producto. Diversificarse. Exacto, diversificarse. Por eso les puse el ejemplo de la Universal. Ujú. La Universal tuvo que diversificarse sin dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces tuvo que encontrar otras estrategias para poder seguir siendo vigente en el mercado. Y acá es donde la logística, porque lo que Daniel dice es, bueno, le puedo echar mano a lo que tengo bajo control, que son los costos, el tema de la negociación, pero la nómina sigue siendo la misma. Y la gente siempre va a necesitar que se le pague, excepto que despidas. Si despides, no es que seas un buen gerente, creo que eso es un mal gerente. La persona que llega a despedir es que no agotó otras alternativas estratégicas que se pueden incidir claramente en una gestión empresarial. El despedir es la última opción y es la peor opción, porque estás dejando perder capital intelectual que no tiene precio y que muchas veces solo se ve reflejado en una nómina, en el salario. Es como cuando juega ajedrez. A veces las empresas tienen colocadas a las piezas en los lugares incorrectos. Y ahí es donde los recursos se desperdician. Bueno, Tal la hoja. vez, Uh-huh. sí, disculpe, Dale. profesor. Tal vez No, en esa dale, dale. línea, tal vez en esa línea valga el ejemplo que sucede en la empresa en la que yo trabajo, ¿verdad? Que en cuanto a la diversificación, no solamente en lo que yo voy a ofrecer a mis clientes, sino en la forma en la que yo voy a obtener mis recursos. Porque en la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, sucede que se tiene una cartera de proveedores que ofrecen ciertas categorías de materias primas o productos, pero si hay una necesidad y hay un proveedor, por ejemplo, queremos comprar, no sé, motores, y un proveedor que es una empresa grande y se dedica principalmente a la proveeduría de servicios de alimentación y personal, y ellos ofrecen la oportunidad de proveer esos motores, en la empresa donde trabajo les dicen que no, porque ese no es el nicho de mercado de ellos, ¿verdad? O sea, a pesar de que ofrezcan mejores ventajas, mejores precios, las mismas garantías o mejores, si se tiene la costumbre de decir, ok, no, este no es un nicho de mercado, entonces no les vamos a comprar a ustedes porque este no es un nicho, ¿verdad? Entonces, me Correcto. imagino que la diversificación tiene que ir no solamente en la parte en la que yo le ofrezco a mis clientes diversidad, sino también en buscar quién me ofrece diversidad también y competitividad. Eso es una buena apreciación. ¿Dónde trabaja usted, perdone? Trabajo aquí en una terminal de contenedores en Limón. En APM. Sí. Ok. Sí. A ver, eso es muy interesante lo que usted acaba de decir y me permite introducir el siguiente comentario. Hoy las empresas no compiten entre sí. Los que compiten son el ecosistema donde está inmerso. Siga conmigo en lo siguiente. En el ejemplo que Daniel está planteando, el proveedor compite contra otro proveedor para brindarme el mejor servicio a mí. Entonces ahí es donde yo selecciono. Pero viene un punto que muchas veces dejamos pasar desapercibido y es cuáles son los activos estratégicos de una organización. En una cadena de suministros, ¿cuáles son los principales activos que tiene esa empresa? Y si están inmersos en la cadena de suministros, ese activo estratégico tiene que tener un retorno de la inversión.
generado o traducido en una utilidad o un ingreso. Ahora, la hoja de balance, que es el otro aspecto conocido como el balance general, tenemos el estado de resultados y la hoja de balance, que financieramente se le conoce como balance general. Lo que usted ve en el balance general son los activos, los pasivos y el capital. Estos siempre enmarcados en periodos determinados. Ahora, los activos, que es dinero líquido, que lo quiero que lo vea de esta forma, que es dinero que usted tiene, pero físicamente, los tiene en dos momentos. El primero, el activo circulante, que es un activo que está constantemente rotando, generando, y usted puede transformarlo en efectivo casi como de inmediato. Luego, tiene los activos a largo plazo. Ejemplo de ello, bueno, una máquina, un camión, un tráiler, un furgón. Son activos que de repente tienen una vida útil, pero si usted los vende en algún momento del tiempo, probablemente no va a recuperar la inversión inicial, pero sí va a recuperar gran parte de ella. Por otro lado están los pasivos. Los pasivos, véalo como la deuda. ¿Por qué es lo que es la deuda? Porque probablemente cuando usted hace una inversión o compra un terreno, eso bien es un activo, pero en el momento en que usted deje de usarlo, sigue siendo un pasivo, porque no le está generando ningún retorno. Un ejemplo, un inventario que no rota, un inventario en baja rotación. Ese ya no se convierte en un activo, se convierte en un pasivo. Y aquí puede usted estar pensando como Evelyn, al igual que yo, y diciendo, profesor, pero es que eso no es cierto. Financieramente eso no se entiende así. Sí, financieramente eso no se entiende así. Pero estratégicamente, y aquí es donde yo quiero como quitarle el molde de financiero, sino ponerle el molde de gerente de suministros, situándonos en donde estamos. Si estamos hablando de tecnología, un inventario que es tecnológico y pierde su vida útil, usted ya no lo va a poder vender. Entonces, ¿en qué se convierte? ¿En un activo o en un pasivo? Si tiene deuda. Y es más, si yo se lo debo a otro, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Dígame usted. Si te lo debes un pasivo. Ah, ok. Es una cuenta por pagar. Pero claro. Lo que no entiendo, sí lo Pregúnteme. entiendo, pero Pregúnteme. nunca he tenido un ejemplo contable de cómo por ejemplo, un activo, un inventario muerto se llega a convertir en un pasivo. Porque probablemente no ha tenido contacto con inventarios en la vida tecnológica. No, ¿O sí? no. Ok. En la vida tecnológica los activos mueren o tienen una vida útil de 6 meses, un año. Pero ¿qué pasa si ese activo no se vende o no se utiliza? Y al final usted tiene una deuda que compró 1000, gastó 900 y le quedan 100. Usted tiene que pagar sobre los 1000 que compró. Esos 100 sigue siendo un inventario de baja rotación, con una baja rotación llegando a una obsolescencia, que ya simple y sencillamente tenés que disponer de el activo del inventario en el tema de residuos, ¿no? O aplicar la logística reversa o lo que fuese. Contablemente sigue siendo una cuenta por pagar, ¿verdad? Creo que se comporta como una cuenta, como un incobrable, por ejemplo. No, porque para los efectos suyos, usted lo contabiliza como una cuenta que él debe a otro proveedor que se lo vendió. Pero si usted no logra colocar ese activo, por ejemplo, te voy a decir una antena, usted que trabaja con temas de petróleo, de suplidora y demás, si usted compra el activo estañones o petróleo, bueno, el petróleo siempre lo va a usar, es un mal ejemplo, pero que eventualmente usted tenga en inventario 20,000 litros de petróleo, lo cual hoy es imposible porque hoy más que nunca se necesita, pero partamos del supuesto que lo tienes ahí. Y al final esos 20,000 los seguís debiendo, que es un activo o un pasivo. Es un pasivo. Exacto. ¿Qué pasa si el día de mañana dejamos de utilizar ese petróleo y empezamos a utilizar gas? Y ya nadie usa petróleo. ¿Qué pasa con ese petróleo? Se convierte en una pérdida, creo.
No, no es una pérdida, ya es un inventario que tenés obsoleto. Entonces tenés dos formas. O dispones en términos de residuos que lo utilicen para otra cosa, o simple y sencillamente ya lo sacas del inventario del almacén y lo llevas a otra empresa para que le dé el debido tratamiento. Ahora, financieramente eso es así. Estratégicamente, ¿a usted le sirve tener inventario, sí o no? Vea lo que ¿Sí? estoy preguntando. Sí, ¿y por qué? Si eso me genera Depende, más, me genera, depende de depende de qué. la situación. Bueno, se las voy a poner. Hoy el mundo, los precios de los metales, de las principales materias primas, Carísimo. están aumentando. Ujú. El petróleo tiene una oscilación. Eh, la guerra entre China y Taiwán está incidiendo en los mercados internacionales y están temblando por la oscilación de los precios. La guerra entre Ucrania y Rusia, ya hemos visto el efecto que tiene, de que dos países conllevan el 30% de las exportaciones en materia de harina y trigo. Entonces yo les pregunto, ¿sirve o no sirve tener inventario? En un caso Sí, de desabastecimiento, sí. sí. O sea, desde Pero, esa Pues sí, porque así perspectiva, usted sabe que lo puede disponer de Sí, diferentes maneras, pero puede disponer el inventario. ok, a ver, uno por uno, porque este tema se las trae. No no, tenemos, yo nadie, pienso, ajá, yo dale, pienso, dale. perdón, que, bueno, como dice la compañera, tiene cierto punto de relatividad, ¿verdad? Porque depende de la necesidad de la empresa. Si es un inventario que usted sabe que usted va a necesitar tarde que temprano, porque es de alta rotación, aunque sea un exceso de inventario, ya y usted puede proyectar que el precio va a subir, ¿verdad? Los costos de transporte van a subir, entonces, pues llenar tu inventario o comprar más de lo que requieras previendo eso, ¿verdad? En base a un análisis. Sin embargo, como hemos visto en el curso, todo el manejo de inventario tiene un costo, ¿verdad? Ujú. Y ese costo, al final de cuentas, va a pasar la factura. Y además, en muchas empresas, los inventarios se cargan a una cuenta, ¿verdad? Entonces, el departamento de producción tiene que saldar esa cuenta con la producción y esa producción se va a ir eliminando junto con el inventario, ¿verdad? Entonces, si yo utilicé mi inventario para la producción y se generó la venta, pues obviamente ahí se van matando las cuentas, pero si no, al final de cuentas va a ser como tener un poco de plata ahí bajo el colchón que no se estaba utilizando y al final es pérdida, me imagino. Efectivamente. Esa es la mejor conclusión y el mejor ejemplo. Cuidado, porque hay personas y empresas que dicen, no, yo me quiero abastecer un montón, pero no se dan cuenta o no recuerdan por los momentos de desesperación que esos productos tienen un ciclo de vida útil. Y en algún momento las personas no estamos o estamos perdiendo capacidad de pago o de adquisitiva y ya no necesariamente estamos consumiendo la misma cantidad que consumíamos antes. Un ejemplo, los instrumentos musicales. Yo que tengo dos hijos que les encanta la música, hemos querido comprar algunas cosas ahí para ellos y ya no están trayendo eh, accesorios, ni pianos, ni guitarras. Prácticamente están sacando lo que quedaba en el inventario. Ukuleles, por ejemplo. Y entonces se pone a pensar, bueno, ahí, vamos a la parte alimentaria. Hoy en Alemania el aceite ya no hay. Entonces están teniendo que cocinar con otro sustituto. Viene aquí la pregunta para ustedes que trabajan en diferentes empresas. ¿Qué es más importante? ¿El inventario o el almacén? ¿Ambos o ninguno? ¿O depende? Vea qué pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué es más importante? ¿El inventario? ¿El almacén? ¿Ambos o depende? En un mundo, voy a soplarles un poquito. En un mundo donde hoy los negocios son digitales, ¿qué es más importante?
La cadena de suministros, por ejemplo, APM lo debe estar viendo. En algún momento todo va a ser digital. Ya hay exploraciones y esfuerzos que están gestionándose. La gestión del contrato, de traer el contenedor y la gestión propiamente, de bajarlo en la grúa y llevarlo al previo, después del previo, dependiendo del bill on landing, de la guía, del transportista, etcétera. Ahora con el Internet de las cosas, con un sensor, uno puede definir qué tan eficiente y qué tan eficaz es el manejo del contenedor, del transportista, y también pues ahora a la gente le gusta saber en dónde están sus productos que han adquirido. La gestión del seguro, por ejemplo. Los seguros hoy en día ya no son en contratos, ahora son contratos digitales, con una tecnología que se llama blockchain o por bloques. Entonces todo eso está. Entonces, ¿qué es más importante? Es una pregunta fácil. Nada más de pensar un poquito. Sí, es que, digamos, profesor, digamos, es que está el factor del momento, ¿verdad? Muy Porque bien. ahorita hay una complejidad muy grande en lo que es la cadena logística a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, lo que antes tomaba 15 días, un mes de llegar de un lugar a otro y usted podía calcular con tiempos de entrega muy cortos, ya ahora Ajá. eso se ha vuelto una complicación, ¿verdad? Entonces, en este momento, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio, usted va a querer tener ese inventario de seguridad ahí, ¿verdad? Pero por otro lado, el tipo de almacenamiento, depende de donde usted se encuentre, es un recurso que es muy caro, ¿verdad? Por ejemplo, en la terminal, el área de almacenamiento es muy limitado y es costoso, entonces uno no puede tener un inventario muy grande. Además de que obviamente por el lugar, el clima y todo el entorno, si usted tiene un componente que se daña con la oxidación, ¿verdad? Entonces ese inventario, pues el tiempo de vida va a ser más corto que si estuviera en San José. Entonces, en ese sentido, prácticamente yo me diría que el área de almacén es crítico, ¿verdad? Pero como te menciono, dependiendo de dónde venga el repuesto, hay repuestos que a nosotros uno esperaría que duren 22 días y duran 3, 4 meses en llegar. Entonces uno desearía tener el inventario en la mano, ¿verdad? Porque por los costos que implica no tenerlo, ¿verdad? De tener un equipo parado por un componente, entonces nos va a obligar a alquilar equipos porque no podemos reparar algo, ¿verdad? Entonces sí es como un poquillo difícil de definir a veces. Muy bien, esa es una respuesta muy válida. Quiero escuchar a Mónica y por último a Evelyn. Mónica. Profe, no me está funcionando el audio, no les escucho. Ahora sí me escuchan, sí nos escuchas. Sí, sí lo escucho, pero tengo que ponerme el teléfono en la oreja, no sé, como que se trabó. Por eso antes me tuve que salir. Voy a volverme a salir y voy a ingresar a ver si me funciona. Ok, así le damos tiempo a Evelyn para que se inspire con esa aurora boreal que tiene atrás y fluya Yo su pienso que karma. ambos, profesor, porque ¿qué ganamos con un almacén que no tenga inventario? ¿Y qué ganamos con un inventario que no tenga un buen almacenaje? Esa Entonces sería su pienso que ambos. respuesta. Sí, pienso que ambos. Yo le diría que ninguno, porque ¿qué hace usted si no tiene clientes y si no ¿Cierto? tiene consumidores? Entonces, a veces, óigame bien, a veces nos quedamos en la frontera de la organización. Y ahí es donde la cadena de suministro se vuelve burocrática, se vuelve lenta, se vuelve corta, con una visión muy corta. Entonces, ¿por qué puse inventarios y almacenes? Porque las respuestas son correctas, pero nada de eso puede suceder si usted no tiene un consumidor. Y resulta ser que ese consumidor ya cambió sus hábitos de compra. Ahora traer un contenedor de Shanghái a Costa Rica, si le valía 5,000, ahora multiplíquelo por 3. Y así sucede una serie de cosas. Pero lo que les quiero decir con esto, al final del día, es que usted no puede tener infraestructura o organización si no tiene una necesidad.
Si usted no tiene claro eso, usted está vendiendo expectativas. Óigame bien qué fuerte lo que estoy diciendo. Porque hoy en día a veces las empresas venden expectativas y no venden soluciones. No venden una solución conforme a una necesidad. Y ahí es donde la empresa empieza a perder competitividad. Y donde la cadena de suministro ya no tiene sentido. Ahora nos enfocamos más en el resultado, pero no en lo que está pasando. Ejemplo, porque vean, a mí me encantan las finanzas y la economía, pero algo que he aprendido en todos estos años es que a veces las personas nos quedamos en el dato y no pensamos en la transformación de ese dato en información y después en conocimiento para la toma de decisiones. Profe, Precisamente, una preguntita. por favor, ahora sí nos escucha bien, ¿qué he dicho? Sí, ahora sí, ya. ¿Qué Bien. haría usted si tiene una empresa que tiene varias sucursales y ahora por la inflación, sí es la... Inflación, por la inflación. Ok. De la gasolina tienen que cerrar. ¿Cuál sería la solución para usted? No es por la inflación, sino eso es por los aumentos de precio en el petróleo. Y pensando en que tengo una casa matriz y tengo que ir a distribuir a diferentes tiendas productos. Así es como lo estás pensando. Es como una empresa distribuidora. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué solución puede dar usted en ese caso? Porque usted mencionó al principio de la tutoría o así, que es la empresa que busca cerrar o Despedir. Ajá. No es porque está mal administrada. En otras palabras, sí, efectivamente, y lo sigo creyendo. En el ejemplo que usted me está brindando, entonces, si sé que hay, dependiendo de muchos factores, pero yo le voy a poner el siguiente escenario para que darle mi opinión. En primera instancia, hay productos en diferentes lugares que tienen mayor rotación que otros. Entonces uno puede pronosticar mejor la demanda, ya sea si es estacional, si es continua, si es periódica o lo que fuera. Abastecería un poquito más del inventario de seguridad para garantizarme que al menos la distribución, la frecuencia de la distribución baje, pero tendría los productos ahí a tiempo para la venta. Ahora, si la venta se acelera mucho más de lo que yo había planteado, negocio el alquiler de un bodegaje cerca de donde tengo esa tienda para evitar el transporte hacia ese lugar. Porque en el tiempo está comprobado que la depreciación del carro, si es vehículo propio o alquilado, se puede evitar si tengo mi material más cerca, en el lugar que corresponde. Entonces tendría una bodega paralela o secundaria. Para abastecer esas rutas. Exactamente. En un Profe, punto, en un punto estratégico. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y si ya se hizo eso? ¿Y qué? Si ya se hizo eso, ¿y qué? ¿Y aún así tuvieron que cerrar? Fue porque el pronóstico de la demanda fue mal planteado. Ok. Fue muy mal planteado y también los métodos de abastecimiento no fueron los correctos. Porque usted me puede decir, si fue un método de abastecimiento, por el ejemplo de push o pull, o inclusive por just in time también, o también porque la gente empezó a perder dinero o capacidad adquisitiva, entonces los productos a ese precio no debían de haberse vendido así. O introduzco nuevos productos sustitutos a un precio mejor, a un precio más cómodo, pero que me garantice que van a rotar en mayor volumen. El problema es que las empresas se quedan pensando en el mismo producto o servicio siempre y creen que las personas van a estarlo comprando frecuentemente y no es así. Y ahí es donde tienen el error. ¿A usted le pasó eso? ¿O a algún familiar? En el trabajo en la empresa que nosotros hicimos del trabajo, la parte A,
Ajá, Es una empresa que tiene varias sedes ok. y una de las sedes tuvo que cerrar porque los costos no estaban dando para, para mantenerse ahí. Pero hay que entender por qué no estaban dando. Si era por un tema de que la gente perdió poder adquisitivo, entonces la estrategia debió haber sido otra. Ahí ya estamos hablando de estrategia empresarial. Es que No es un... ellos venden productos que son de diferentes marcas y Ujú, ya, o sea, ya tengo conocimiento, digamos, de que han probado con diferentes productos. Por ejemplo, vendían los atunes Sardimar ok. y tuvieron que dejar de vender ese producto para vender otros tipos de productos. O sea, digamos que venden 5 tipos de diferentes productos, ¿verdad? Ujú. Entonces, no siguen vendiendo ese producto porque no les da la ganancia a ellos para hacer una distribuidora. Ellos no fabrican, ellos solo distribuyen, no fabrican. O sea, la empresa le da la mercadería a ellos y ellos hacen los pedidos conforme se da el abastecimiento conforme se va este, necesitando. Sí, abastecen conforme la demanda, pero ahí hay un error porque los costos son más incrementables cada vez más y más con lo que está sucediendo en el entorno. Ahí hay un tema de pensamiento y de orden estratégico que podríamos profundizar, pero no es por un tema del producto en sí mismo, porque se seguía consumiendo. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera hecho ofertas, la capacidad de seguir estando vigente con otros productos sustitutos, no con los mismos. El tema es que vos me decís, bueno, tal vez eso lo intentaron. Habría que ver de qué forma lo intentaron y de qué forma lo comunicaron. En la sede de acá de San Carlos, ellos lo han ¿cómo se dice? Lo han intentado Implementado. de diferentes maneras y Ajá. les ha resultado, pero en Pérez Celedón fue la ruta que tuvieron que cerrar. Sí. Tal vez por la zona que es. Pero Pérez Celedón es un punto de bastante movimiento económico, no es un punto de no economía. Ujú. Ahí tal vez para contribuir, no sé si vale la pena el comentario, Dale. hay dos cosillas también que se tienen que considerar, ¿verdad? Y es que cualquier negocio, y principalmente cuando se trata de franquicias o sucursales, siempre se tienen que hacer estudios de mercado profundos, ¿verdad? A veces los empresarios sí, las empresas creen que porque un negocio funciona bien en un lugar, esa misma fórmula va a servir en todos los lugares, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer un estudio de mercado para el lugar específico, considerando una gran variedad de variables, ¿verdad? Valga la redundancia. Y otro aspecto que se ve en la parte de los costos es la parte de costos por actividades, ¿verdad? Donde uno tiene que evaluar cuáles actividades son rentables para la empresa y cuáles no, y tal vez no es necesario eliminar toda una sucursal, sino uno tratar de actualizar las actividades o ver cuáles son las que dejan pérdidas y cuáles no, ¿verdad? Que es lo mismo que el profesor decía con respecto a la Universal. Y a veces el estudio de mercado, una empresa lo hace, instala la sucursal y ya se le olvidó que tiene que seguir monitoreando ese mercado, ¿verdad? El estudio de mercado tiene que ser una actividad viva que se realice, no sé, cada año, cada 2 años, tal vez, Ujú. para poder estar sondeando a ver si las condiciones se mantienen o si hay que tomar alguna decisión de manera temprana para que no se vea en una situación así, ¿verdad? Que descubrieron que ya el negocio no está siendo rentable, pero ya cuando es casi que demasiado tarde. Así es. Eso es lo que está diciendo Daniel, es mucha verdad, pero a veces los estudios de mercado a mí me ocupan porque la gente no lo responde dependiendo del método y quién lo haga, también eso es importante. Pero digamos que todo está bien, pero las condiciones hoy no son las mismas de ayer. La economía cada vez más nos sigue golpeando. Y entonces, en la medida que nos sigue golpeando la economía, los estudios de mercado a veces se vuelven inciertos. ¿Qué es lo que la gente está consumiendo? Necesidades básicas. ¿Su producto está dentro del escalafón de una necesidad básica? ¿Sí o no?
Entonces, si es sí, tiene una posibilidad. Si es no, ¿qué hago si mi empresa no está en ese giro de negocio? Bueno, la transformo. Y aquí viene el tema de la velocidad de las organizaciones de transformarse a necesidades del consumidor, no a lo que la organización piense que cree o infiere o intuye lo que hoy los mercados están demandando. Ahí es donde se caen los negocios. Y eso es falta, como lo van a poder leer en la materia que compete a esta parte, cuando le echen una mirada al libro, el libro es muy enfático de poder lograr esa dualidad de trabajo, de pronosticar en conjunto con los consumidores lo que realmente necesitan. Si no, es muy probable que suceda lo que está diciendo Mónica. Por más que se intente, no fue posible. Ahora hay que ver el grado y el alcance de esos intentos. Bueno, este modelo de utilidad estratégica, al final, en finanzas tiene otro nombre, pero no lo voy a mencionar. Voy a continuar con este modelo. Mide dos cosas, que es el margen de utilidad neta, la rotación de activos y el famoso ROA, el rendimiento sobre los activos. ¿Cómo llego a él? Bueno, las ventas menos el costo de ventas, tengo las ventas reales. Siga conmigo ahí, por favor. Gastos variables más gastos fijos, tengo los gastos totales. Ahora, la venta, las ventas netas, menos el gasto total, tengo la utilidad neta. La utilidad neta dividido entre la cantidad de ventas netas me da el margen. Es decir, sobre cada unidad monetaria de lo que se esté vendiendo, ¿cuánto le estoy generando de utilidad? ¿Estamos claros? ¿Cuánto? Por ejemplo, si esto lo vendo en 100 pesos, pero mis costos y mis gastos totales son 60, son 60. ¿Cuánto es verdaderamente mi margen de utilidad? Evelyn, ¿cuánto es? 40. 40. Muy bien, 40. Vamos con la otra parte. La otra parte es el inventario más las cuentas por cobrar más otros activos circulantes. Eso me da el total de activos circulantes. Pero al total de activos circulantes, yo le sumo los activos fijos, tengo el activo total. Si tengo 1000, he vendido 1000 y en activos totales tengo 900, estoy siendo eficiente con mi rotación de activos. No. Daniel, ¿por qué no? O sí, o porque sí. Voy a volver a hacer la pregunta. Tengo en ventas 1000, pero tengo 900 en inventario. ¿Estoy siendo eficiente, sí o no? Yo siento que no, porque tengo más ventas que inventario. En realidad yo debería tener cero, o sea, debería darme cero ambos. O sea, yo tuve en inventario lo que vendí, entonces tengo un sobreinventario ahí. No, perdón, tengo más ventas que el inventario que tengo. Al final estoy debiendo, más bien. Ok. Entonces, ¿Qué yo piensa siento Evelyn? que ¿Qué piensa Evelyn? Que yo lo tomé como, ok, del inventario total usted vendió 1000 y le quedaron 900. Dije mis ventas totales, o lo que he vendido hasta el momento, se lo voy a traducir en términos que usted me va a entender, yo sé. Mi inventario en mis ventas totales al 31 de diciembre del 2125 fueron 1000 mis ventas, pero tengo en activos 900. ¿Cuál es la rotación del activo?
1000 entre 900, ¿cuánto es? 1.11. ¿Y eso cómo se traduce? Y el inventario rotó una vez al año. No sé. Piensen ustedes, piensen un poquito. No se vale solo que el profesor diga, porque si no, qué pereza, es un monólogo esto. Hay que pensar un poquito. Tengo 1000 de mis ventas y en mis activos totales, que solo estoy considerando el inventario, tengo 900. Entonces estoy diciendo, tengo 1000 que vendí y tengo 900. Me da 1.11. Significa que ese activo que yo empleé, mi inventario rotó 1.11 veces durante ese periodo. ¿Estoy siendo eficiente, sí o no? A ver, con valentía. Rodolfo, que usted acaba de ingresar. Profe, pensaría que no. Bueno, no soy Rodolfo, pero pensaría que no porque al año se está rotando solo una vez. No necesitamos que esté rotando varias veces para que estén saliendo y entrando dinero. Rodolfo. Se me arrepintió Rodolfo. Daniel. Sí, no, yo más bien pensaría que sí, porque ya y prácticamente en un mes rotó el 100% del Profesor, inventario. disculpe, es que tengo muy mala conexión. Ah, ok, está bien, no se preocupe. Pero sí escuchó la pregunta. Bueno, recordá que las ventas van de un periodo determinado a otro. Y yo dije que era un periodo de un año. De un año. Al 31 de diciembre. Significa que en 12 meses, ¿cuánto rotó ese inventario? Una, ¿Eso sería eficiente? ineficiente. Ok. Entonces, eso es lo que hay que decir con valentía, ¿no? Y por eso aquí les puse la fórmula. Las ventas entre el activo total me da cuántas veces rotó el inventario. Ahora, tengo el margen por esa rotación. Habíamos dicho 40% por 1.1. 0,4. 0,4 por 1.11 me da igual a. Significa que por cada unidad monetaria invertida en el negocio, regresa a la organización como utilidad conforme esto, un 40%. Este ejemplo fue lineal porque desde un inicio ya teníamos la utilidad neta entre las ventas que habíamos dicho que era un 40%, la diferencia, ¿verdad? Ahí estoy diciendo, ese es mi margen de utilidad esperado. No, porque está siendo menor que la mitad. O sea, es demasiado bajo. Yo esperaría que ustedes piensen en márgenes o los rendimientos sobre sus activos mayores al 50, 60 y por qué no 70 o 80%. Porque significa que usted tiene una organización eficiente en lo interno. Aquí es donde ustedes, con números y con una adecuada interpretación, pueden argumentar muchísimo. Y vean que solamente tener los datos correctos. Hacer suma y Profe, resta y división. Sí, Mónica. eso hay que ponerlo en práctica en la parte B del proyecto, ¿verdad? El problema de uno es si la organización no nos da los datos, ¿qué hace uno? Tiene que simularlos, entonces usted los pone como supuestos. Pero no me puede decir que la organización, los datos son confidenciales. No, eso no se vale. Tiene que ponerlos como supuestos. Tiene que partir de algo. ¿De acuerdo? Profe, Gracias. consulta. Por Yo favor, tengo claro. la presentación que venía en el mismo lugar donde venía el libro, pero es diferente a esta. Sí, esa presentación está ahí, la hizo el profesor Eduardo Girón. Esta presentación es la mía.
de esta tutoría. Él la incluyó como base, como anexo, pero la que vale es esta. ¿Y esta está en la plataforma? No, queda registrada en el video. Ok. Ujú. Ahí, ahí más bien tiene usted la ventaja que va viendo la presentación y va escuchando los argumentos y todavía le queda más para que asimile el conocimiento, que solo tenga el material ahí. Hasta en su coche lo puede escuchar si quiere, por YouTube. Bien, continuamos. ¿Quedó claro esto, verdad? Está fácil, ¿no? Solo que requiere un poquito de detenerse a pensar, analizar, interpretar adecuadamente y avanzar. Bien. Vean. Profe, Dime. perdón, devolviendo la página, ¿puedes devolver un momento? Claro, por favor. No faltaba más. Ahí dice inventario, cuentas por cobrar Sí, y otros activos circulantes. sí. Si no hay cuentas por cobrar, se omite. Se omite. Sería inventario más cero. Ujú. Cuentas Sí, por- siempre las organizaciones tienen cuentas por cobrar porque muchas empresas hoy dan a crédito Mm. sus ventas. Su En empresa no. en la que estoy pensando, no, todo es de contado. Ah, pero si no lo tienes, entonces simple y sencillamente haces el gráfico y haces la aclaración. En esta parte no hay cuentas por cobrar. Lo cual me parecería ilógico. Y te voy a decir por qué. Porque no hay ninguna empresa hoy o ningún proveedor que subsista si no da crédito. Tiene que ser un proveedor que dé una materia prima única o que provea algo que nadie más en el país lo tenga. Es una desventaja de la empresa, sí, no dar crédito, pero no dan. Pero entonces ahí tienen ustedes una recomendación que dar. Sí. Una alternativa solución. Correcto. Rodolfo levantó la mano. Rodolfo, ¿Me escuchan? Sí. Me le acabo de escuchamos. conectar con el teléfono del celular del trabajo, entonces ese sí tiene estable la conexión. En relación a eso que decían ustedes de que las cuentas por cobrar ahora las empresas, es casi que vital, ¿verdad? Ujú. Yo estuve en una empresa donde quebró más bien por no aprovechar los créditos y las cosas, todas esas oportunidades que tenía para eso y queriendo comprar todo de contado, más bien no lograron subsistir. Porque su flujo de caja lo agotó antes de lo previsto y tenía un mal gerente financiero probablemente. Pero lo que quiero decirte es que es una realidad. Las empresas hoy no sobreviven. Ningún proveedor puede sobrevivir brindando servicios a otro si no da crédito, precisamente por el momento económico en el que nos encontramos. Y más todavía en los próximos meses, si la inflación sigue subiendo como está ahorita. Profesor, y perdón ahí, aprovechando el espacio, Sí, y en el caso contrario, más bien cuando una empresa pide créditos a muy largo plazo, 90, 100 días, 120 días, eso me imagino que tampoco es como muy saludable, porque al final de cuentas, eh, un proveedor, ya sí, yo te doy crédito a 90 días, a 100 días, pero eso el proveedor va a ponerle costos más altos o al final de cuentas, si usted no sabe qué va a hacer con ese crédito que te están dando, no tiene un objetivo, más bien vas a perder parte de la cadena de suministros, por así decirlo, por estar pidiendo créditos altísimos sin ningún sentido, me imagino. cuando hay la necesidad de un crédito es porque el flujo de caja no soporta la estructura o la dinámica de la empresa. Eso es realmente algo necesario. También porque las condiciones endógenas y exógenas obligan a que, por ejemplo, el poder adquisitivo de las empresas o personas que compran el servicio ha minorado. Pero esto va muy de la mano, Daniel, con el tema del apetito de riesgo de la empresa. Hay empresas que no dan crédito, dan muy poco crédito o permiten crédito dependiendo de su apetito de riesgo. ¿Qué significa esto? Si mi apetito de riesgo es muy bajo, yo como empresa no doy ni recibo mucho crédito. Si mi apetito de riesgo es muy alto, porque entiendo que debo subsistir y entiendo que mi producto tiene una alta probabilidad de éxito en el mercado, incluyo un apetito de riesgo alto, es decir,
doy créditos de 90, 120, pero pido una garantía que me respalde ese crédito, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, en la industria en la cual usted se encuentra, dan crédito en función del material que traen, de la mercadería que traen. Ahora, si la factura y el bill of landing son de $5,000 y lo que cuesta el servicio que ustedes dan son 10,000, tiene garantizado el 50% del pago. Ahora el 50% lo da a 200 días, perfecto. Pero ahí vienen otros esquemas financieros como el factoring, por ejemplo, que muchas empresas lo que hacen es que esas facturas por cobrar se las venden a una entidad financiera, entonces ellos las compran, le meten un interés más alto y entonces salen las garroteras, etcétera, etcétera. Perdón, las empresas que tienen un poder financiero más alto y tienen una capacidad de préstamo, conocidas comúnmente como garroteras, porque así es, en la jerga popular. Y no es que está mal, está bien. No hay ninguna persona que yo conozca o empresa que pueda vivir sin el crédito. Usted construye una casa con crédito. Usted compra un carro con crédito, al menos una parte. Si lo compró al contado es porque ahorró toda su vida, pero ¿cuánto tuvo que dejar de hacer para comprar ese carro, por ejemplo? O dejar de adquirir también. Entonces hay una serie de factores que aplican y no aplican para todos. Lo que sí le quiero decir es que el crédito bien utilizado es un instrumento necesario, oportuno y central. Costa Rica no tiene una plataforma o una educación financiera. Eso es algo que desde las bases de la escuela deberían de enseñarlo más a profundidad, entre otros elementos. Pero sí, es una realidad, el crédito es necesario. Evelyn, aborde su pregunta. ¿Ya podemos continuar? ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias por las aportaciones de todos. Son muy buenas. Bien, vamos a hablar sobre ahora un tema que para mí es muy importante, que es la estructura organizacional para la logística. Vean, hay organizaciones que creen saber de todo y creen que una estructura organizacional en el campo de la logística no es necesaria. Y como les explicaba, la cadena de suministros está fragmentada y dispersa en áreas administrativas. Entonces, lo que es el transporte, los pronósticos, la administración de los almacenes y demás, pueden ser que esté en un área que se llame administrativa, otra que se llame relación con proveedores o compras, y porque no hay alguna parte sobre el tema del transporte saliente, puede ser que esté en ventas. Al menos así lo he visto en un par de empresas acá en Costa Rica. ¿Eso está bien? No. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué no está bien? Porque usted no tiene control sobre la cadena de suministros al estar fragmentada. No es una prioridad, lamentable para la empresa. Hoy en día esa mentalidad ha cambiado. Ya las estructuras organizacionales en el campo de la logística han visto la necesidad de unificarlo y tenerla en una sola dirección y esa dirección tiene departamentos o áreas o coordinaciones de proceso que se encargan de todos estos temas, porque al final del día es lo que alimenta a que una empresa sea competitiva o no, o que se pueda diferenciar con respecto a otra. ¿Cuáles son algunas consideraciones necesarias para el diseño organizacional de la logística? Bueno, jerárquicas o matriciales va a ser mucho depende del tema de la información, de lo que esté sucediendo alrededor, de dónde esté inmersa. Lo que sí es clave y es importante, y para mí reviste relevancia, es que ustedes entiendan que en una red que está compuesta de diferentes nodos, áreas, departamentos, entre usted más tenga la capacidad de hacerla relevante, responda a tiempo a lo que el mercado está necesitando y sea flexible, esas tres características, que sea relevante, que se vea como una importancia, una necesidad, la logística o la cadena de suministros. La logística es una parte,
hablemos de cadena de suministros como un todo, que sea capaz de responder a tiempo a lo que la empresa y el consumidor necesita, pero sobre todo que sea flexible, entre menos burocrática mejor, usted tendrá su diseño organizacional correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces creemos que los diseños organizacionales tienen que ser esas estructuras verticales, súper verticales. Hay otras que creen que tienen que ser suficientemente horizontales y no encuentran ese balance porque no entienden de la importancia, son poco flexibles y responden desafortunadamente fuera de tiempo. Y es lo que dije anteriormente. Hoy las empresas venden expectativas y no se han concentrado realmente en diseñar productos y servicios que logren satisfacer las verdaderas necesidades del mercado. La tecnología invita a tener la capacidad de identificar esos puntos de interés y cómo, con lo que yo hago hoy, más el elemento tecnológico, ser diferente, ser más competitivo. Pero hay organizaciones que no quieren adoptar la tecnología, más bien tienen un temor. Y son las que están más predispuestas a cerrar en el corto plazo. Profe, pero también hay que tomar en cuenta que la tecnología es muy costosa, entonces también para una empresa pequeña es muy difícil invertir en un software o en algo que necesite para generar ese cambio tecnológico en una empresa. Te lo pongo al revés, ¿por qué invertir y no hacerse socio estratégico con otra organización que le ayude a diseñar ese software y creen un sistema que les permita a ambos ser competitivos y entrar de una manera diferente al mercado? Entonces no hay una inversión, hay una alianza estratégica en donde las aportaciones de cada uno permiten mitigar ese costo que vos decís, pero también brinda la oportunidad de mucho más ser más eficientes en el tiempo. Ahí es mucho, esa apreciación es correcta, es cierto, pero yo diría que hay también un tema cultural de fondo. Y de nuevo, ¿qué tanto apetito tiene usted para crecer en el tiempo? Ejemplo, usted está estudiando, ¿cuánto se está llevando? 3, ¿Cuánto es el bloque? 4, pero es que estas son mis últimas 3 materias de la carrera. Ah, pero es que, vea, ok, está muy bien. Y bueno, felicidades, ya pronto tendremos una licenciada, ¿no? No, bachillerato. Bueno, bachillerato y después licenciada y después en maestría, supongo, ¿no? Perfecto. Y después doctora, futuramente doctora. Lo que quiero decirles es, entre más usted justifique y no piense, porque eso es un tema, aquí voy a hablar de un tema cognitivo, y voy a darme la oportunidad para explicarlo claramente. Entre más usted piense en la situación, más no en resolver, que es lo que muchos pasan a veces, que cognitivamente vemos algo y decimos, pensamos, pero nos quedamos en el pensamiento y somos como los ratones que nos quedamos en un círculo virtuoso y no logramos establecer una ruta de acción. ¿Sabe por qué es? Porque usted se enfoca más en el problema, que al final no había ni siquiera un problema, pero lo condiciona a un problema. Y su mente bloquea la capacidad de responder y generar un plan de acción. Si su mente tuviera la capacidad de contextualizarlo, escribirlo en una línea, y luego que lo escriba en una línea decir, ¿qué decisiones tengo que tomar para solucionar esto? Ya su mente, por así decirlo, lo borra de su disco duro y no le quita energía. ¿Qué es lo que sucede diariamente? Las personas concentran como bancos situaciones, transacciones, y se les va haciendo una maraña tal que su sistema nervioso explota del estrés porque no sabe qué hacer, porque son pendientes tras pendientes. Entonces estás abriendo ciclos de vida atemporales que se quedan ahí en el tiempo. Entonces se arrastran. Entonces la carga se vuelve más pesada. ¿Por qué les digo esto? Y estos son los pequeños elementos de manejo efectivo del tiempo, cómo ser más productivo. Entre más usted tenga la capacidad de cerrar esos pendientes, de dejarlos en planes de acción
y de definir la ruta y estarlo revisando paulatinamente, usted se va a poder concentrar en lo que es importante. A la respuesta que está haciendo Evelyn. Vea que ella inició, pero es que la tecnología es muy costosa. Yo le diría, ¿qué es costoso? ¿Pagar por la tecnología o el conocimiento sobre la tecnología? Al final que... Ajá. Yo sé que tiene tal vez una connotación un poco negativa el No, comentario que dice, pero es no es negativo. Sí. es partiendo de la realidad de una empresa que yo conozco que intentó varias veces hacerse de un poquito más de tecnología para estar un poquito más en competencia con otras empresas similares que sí tenían más tecnología y no lo lograron por el asunto de que lo veían muy costoso, lo intentaron varias veces, obviamente no de la mejor manera, y al final esas inversiones se perdieron porque no lograron lo que querían y más bien ya entraron en ese pensamiento de que no se puede, es muy caro. Pero porque lo intentaron y no tuvieron éxito. Dígame una cosa, ¿usted es casada? No. ¿Tiene amigos? Sí. ¿Cuántos amigos ha intentado tener? ¿Con cuántas personas usted intenta tener una amistad? Con pocas. Claro, pero lo intenta. ¿Qué le digo a esta pregunta? Así funciona el mundo empresarial. Las empresas, como un ser humano, dependiendo de la visión y el liderazgo que tengan, están muy abocadas a resolver los problemas por sí mismos. Y no buscan mecanismos o instrumentos como las alianzas estratégicas, o en inglés lo que se conoce un joint venture, que es un elemento poderosísimo, que nos permite decir, bueno, Evelyn, usted es capaz de desarrollar software. Sí, yo tengo un productazo que va a revolucionar el mercado. Y Daniel dice, yo me encargo del transporte. Evelyn se encarga del diseño del software y yo me encargo de poner del producto. Nos unimos los tres. Somos más competitivos tres, totalmente. Pero las personas quieren la utilidad para sí mismas. Y pretenden resolver y entrar a un mercado a competir tan voraz y tan vorágine sin la necesidad de acercarse o invertir de manera correcta. Entonces ahí viene lo que es el diseño del plan estratégico, la cadena de suministros, los activos, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero decir con esto, que es importante, es que al final del día, todos y cada uno pueden sobrevivir. El parque empresarial en Costa Rica es del 99% pymes. Y te hacía el ejemplo de el esposo o la esposa, precisamente porque es como una relación marital. Entre más usted logre intentar integrarse con otra persona, le vea las bondades, las fortalezas de cada uno, uno sale adelante. Lo que pasa es que hoy, hasta ahora, por el tema de el COVID y la emergencia, y bueno, que ya hoy quitaron la declaratoria de emergencia y demás, entendemos que los negocios son a base de la cooperación. Tenemos que cooperar unos con otros. Y de ahí el fomento del trabajo en equipo y el desarrollo y la entrada al mercado y demás. Al final del día, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si no hay esa capacidad de trabajar conjuntamente con otro externo, usted no lo va a poder sobrevivir. Y así he conocido muchas empresas, entre ellas pymes. ¿Qué están haciendo hoy las pequeñas empresas? Están desarrollando productos en función de necesidades. Entonces, las que son de desarrollo tecnológico de software están agarrando un auge, pero exponencial e impresionante. Pero hay otras que se quedaron atrás porque no tuvieron la capacidad de liderar el futuro. El futuro los lideró. ¿Y sabes qué es liderar? Que el futuro lo lidera a una persona. Llevarlo a cerrar. Ahí es donde cierran. Claro ejemplo, 20 de marzo de 2019. Al mes, casi 50% del parque empresarial en Alajuela ya había cerrado sus operaciones. Porque la gente no podía salir a comprar. Y no tenían capacidad de introducir un correo electrónico, un chat o lo que fuese para poder atender y gestionar el comercio electrónico, siendo hoy tan necesario. ¿Te queda claro?
o más bien no tiene sentido nada de lo que dije. No, sí, sí me queda clarísimo de que si evidentemente hubieran intentado no comprar el software, sino aliarse con alguien que lo produjera, les hubiera ido mejor. Tal vez el resultado no hubiera sido lo que ellos querían, pero hubiera sido otro resultado definitivamente. Claro. Y hoy en día hay muchas empresas que venden software a la medida o paquetes a la medida. Y entonces las opciones para no adquirir la tecnología antes que eran tan distantes, ya esa brecha se ha ido cerrando cada vez más. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, ya hablamos sobre el tema del diseño. Me interesa mucho ahora profundizar en los aspectos administrativos de la logística. Vean, cuando uno habla de temas logísticos y administrativamente, yo quiero que usted se enfoque en estos pilares. Productividad. Primero, ¿cómo mejoramos la productividad? Ser más eficientes en la cantidad de insumos que se requieren para la producción, es decir, evitar el desperdicio, que es la metodología Lean, que lo que busca es evitar el desperdicio. Después, en función de los insumos que usted compre, aumentar su capacidad de producción de manera constante. Y luego, si en algún momento hay alguna disfuncionalidad en el entorno, económicamente hablando, usted pueda aumentar la producción, pero al mismo tiempo reducir gradualmente la entrada de insumos. Y usted va a decirme, pero profe, ¿cómo si yo necesito producir linealmente, uno a uno? No. Hoy en día se ha demostrado que para producir usted no necesita relación insumo-producción, ¿no? Sino cantidad exacta. Y aquí es donde viene el tema de los proveedores. Pero, profe, es que mi proveedor no me puede brindar esa funcionalidad, se la ha pedido. Si no, otro se la podrá dar. Y póngalos a competir para que usted vea que al final su empresa es la que sale ganando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que pensamos que tenemos una entrada y sobre eso mismo producimos. Y tal vez la relación es lineal. Yo lo que no quiero es que usted piense así. Quiero que piense que si tiene un insumo, de ese mismo insumo usted pueda producir 3 o 4 productos con un solo insumo. Y que se quite de la mente de que si le entra una caja, va a salir esa misma caja. Sin Profe, importar. usted antes lo mencionaba con la situación de las papas. Yo ocasionalmente trabajo en un restaurante que producen tilapia. Entonces ellos producen desde el pececito pequeño, por así decirlo, la semillita, Sí, le llaman ellos, correcto. y le dan, o sea, seguimiento hasta cuando es adulta y toda se vende. Y se vende de distintas maneras. Ellos producen el ceviche, venden también cuando ¿cómo se llama? Le llaman el filet. Ellos mismos producen el filet, venden el filet. Y también después de sacarle el filet quedan como los restos de las espinitas y cabezas y así. Okay. Entonces ellos también venden ese producto que uno pensaría que es para botarlo, para que las personas hagan sopa de pescado con esas espinas. Bueno, pero usted me está dejando un ejemplo como anillo al dedo. Es decir, lo que entra, lo utilizan ya sea para ese mismo producto o para otros productos, pero evitan en mayor cantidad el desperdicio. Y ahí también me da la posibilidad de hablar de calidad, porque a veces hablamos de calidad también de cero defectos, pero no hablamos también de calidad sobre la forma del tratamiento de los insumos. El riesgo lo expliqué ampliamente con el tema del apetito de riesgo. Pero también no solamente el apetito de riesgos, van a haber perturbaciones en el entorno y probabilidades de evento también. El tema es, ¿qué hago con esas probabilidades de evento? Las identifico, las conozco muy bien, pero también téngales un plan de acción que le permita darle la continuidad al negocio y que no se quede en qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro. Y me gustaría que entiendan la importancia de manejar escenarios en la logística. Hay personas en las empresas que sus
operaciones enfocadas en logística son muy lineales, es decir, solo hay una línea de trabajo. Y ahí es donde ustedes pueden marcar una diferencia en proponer y decir, mire, bueno, ¿y qué tal si con este mismo insumo, en vez de producir una cosa, producimos varias cosas, u otros productos u otros servicios? Usted tendría una fuente adicional de ingresos. ¿Qué tal? ¿Cuál es su control de calidad que usted maneja? ¿Cuál es el nivel de tolerancia que maneja sobre el error? 5%, 3%. Otro aspecto, el riesgo, que ya lo aclaré, pero también la sostenibilidad o la sustentabilidad. Y aquí hablamos, o les traigo lo que es el triple resultado de la parte social, ambiental y económica. Si usted tiene una cadena de logística, y por qué no de suministros, que incida positivamente en el campo social, que incida positivamente en el cambio ambiental y económico, su empresa va a ser más competitiva en el tiempo. Lamentablemente, hoy solo se piensa en el número final. Después de todas las restas, en la utilidad, en lo que queda. Y véalo usted en su hogar. En su hogar usted piensa, me ingresó tanto, tengo que gastar tanto, ¿cuánto me quedó? ¿Me quedó algo o no me quedó? Pero no estoy pensando en cómo hacer para que me quede más, cómo ser más eficiente. Y ahí tengo que aprender también en la posibilidad de hablar de costo de oportunidad. ¿Qué tal si dejo de hacer esto u otro para mejorar la utilidad en el tiempo? ¿O qué tal si cambio esta actividad o este proceso por otro proveedor que nos facilita más y a un costo menor todavía? Y la gente que está inmersa en ese proceso me la llevo a otra área organizacional para que me brinde mayor soporte. Y ahí es lo que está en la complejidad, en el tema de la red. Los diferentes nodos, cómo está conectada la logística, también los procesos. A veces algunos procesos logísticos están muy desordenados en una estructura que está descentralizada completamente. Pero también algo que se llama rango en la complejidad y es caso universal. Habían 2 categorías de productos, aumentaron ese rango de categorías para poder diferenciarse. Pero eso va muy de la mano con el apetito de riesgo de la organización. ¿Quién hubiera imaginado 10 años atrás una Universal vendiendo ferretería? Yo no lo imaginaba. Creo que muy pocos también. O temas de decoración para la casa, que ha habido, pero habían cosas muy puntuales como almohadas, fundas, colchas. Hoy hay otro montón de cosas. Portarretratos, lámparas, candelas. Y eso la hace más versátil. Ahora, hace un tiempo atrás, hace un ratito atrás, hablábamos sobre el tema de la ubicación. Lo preguntaba, me parece, Mónica. Mónica, aquí le voy a responder. Creo que le respondí anteriormente, pero lo voy a volver a traer sobre la mesa. Las consideraciones de los costos, ¿cuáles son más importantes? Las expectativas del servicio en función de las necesidades que se estén supliendo, pero para mí es la ubicación del cliente o los mercados de suministro. Si tengo un cliente que está muy cerca de mi centro de distribución, está perfecto. Pero si lo tengo muy alejado y hay rutas que convergen, lo ideal es que haya un punto de encuentro y que haya una especie de hub que permita suministrar o facilitar los productos y servicios a cada una de las regiones y así evitar el desplazamiento o los costos de transporte. Hay empresas que no lo hacen porque creen que eso vendrá a ser un peso en su balance, en su hoja de balance, o lo que es el balance general, donde están los activos y demás. Pero no necesariamente hay que comprarlo. Ahora hay figuras que permiten el arrendamiento o el alquiler. Hay empresas o hay compañías que se dedican solamente al almacenaje. Aquí en Heredia, bueno, Evelyn que vive en Heredia, en Belén, hay bastantes en Belén. Yo que vivo en San Joaquín de Flores, hay un par aquí cercanas, de empresas donde usted puede tener hasta mini bodegas. Ya la gente entendió ahora la necesidad de tener mini bodegas. ¿Por qué? ¿Para quién es una mini bodega? Para las pymes.
que no pueden tener suficiente inventario, suficiente producto o materia prima. Ahora, ¿ahí se puede quedar el negocio? No. Hoy esas empresas tienen que transformarse. Ya las mini bodegas, por el tema del comercio electrónico, caso muy familiar, es Amazon o Alibaba, que conecta a un proveedor con un vendedor. Ya no es siquiera hay un intermediario. Pero no solamente con uno, con varios proveedores, dependiendo de la locación. Entonces yo les pregunto, ¿ocuparemos almacenes? De repente no. ¿Ocuparemos mini bodegas o mini almacenes? De repente sí. Que se puedan convertir en centros de logística, sí. Ahora, ¿para quiénes serán las zonas francas o las grandes almacenes? Para las multinacionales y una que otra empresa a nivel nacional, pero no para todo el parque empresarial. Y ahí es donde viene la innovación y el desarrollo de nuevos productos y demás, y la tecnología. Ahora, ¿qué factores, más que motivos, yo quisiera ponerles factores que influyen en la ubicación de las instalaciones? Que eso sí es un elemento que merece una conversación oportuna. Los recursos naturales que estén alrededor, si es un lugar donde hay mucha montaña, donde hay muchos problemas con ríos, por ejemplo, si hay algún desastre, el tipo de la población, el sector económico, la mano de obra, cuáles son los incentivos que se les da si una empresa llega, por ejemplo, a Pérez Celedón, Guanacaste, San Carlos, Heredia, Alajuela, y que influyen en las operaciones fuera del régimen especial de zona franca. Los impuestos y los incentivos, cuando hablamos de impuestos puede ser un impuesto diferente a temas de electricidad, como sucedió con Intel. Yo no sé si ustedes recuerdan. Cuando Intel vino aquí a Costa Rica, el servicio eléctrico era diferenciado por la gran cantidad que consume. De hecho, hay una mini planta, una mini subestación al puro frente de Intel casi, por si a Intel se le sucede algo para que le pueda dar continuidad a las operaciones. El tema del transporte es fundamental y la proximidad de los clústeres industriales. Si usted observa, grandes empresas están cerca de los clústeres industriales. Dígame qué empresa hoy en Costa Rica está fuera de un parque industrial. Muy pocas. ¿Dijiste algo, Evelyn? Las pequeñas. Las pymes, exacto. Pero las pymes por lo general están cerca de los clústeres de los parques industriales. Algunas que son especializadas en diseño, en tecnología. ¿Por qué? Porque hoy empresas de 4 o 5 personas le venden servicios de diseño a grandes multinacionales. Muchas de esas pequeñitas empresas fueron constituidas por personas que estaban ahí, vieron una oportunidad de emprender y simple y sencillamente ese conocimiento ya tenían. Ahora en vez de que sea parte de una empresa, lo ponen al servicio de varias empresas, que es el modelo de spin-off. Eso es importante que lo lean, los modelos de spin-off en algún momento. Bueno, hasta acá la materia del libro. Fácil, ¿no? Fácil cuando la lees, cuando la entiendes. Yo quisiera que cuando usted la vaya a abordar, haga una lectura comprensiva y analítica sobre el tema, por favor. Ahora vamos con la guía de estudio. Con la guía de estudio hay algunos elementos que es bien oportuno traer. La matriz de valor de los ítems comprados a proveedores es importante entenderlas en el entendido si tengo altos volúmenes de compra o bajos volúmenes de compra. Ahí lo que yo quiero que usted entienda, más de lo que pueda decir o no decir esta lámina, es que usted tiene que comprar en función de dos cosas. Primero, del valor y del riesgo. ¿Qué riesgo quiere asumir su empresa? Vean que ha sido un tema que ha sido muy... Profe, eso es uno de los cuadros que hay que hacer, ¿verdad? En la parte de... Mónica, sí, pero antes de que yo quisiera que lo entienda primero, precisamente por eso lo estoy trayendo a la mesa, pero más de que haya que hacerlo, yo quiero que usted lo entienda.
Porque cuando usted tiene un alto volumen de compras, esos ítems son estratégicamente importantes, que fue el ejemplo que le dije. Había que ver cuáles productos y servicios tenían mayor rotación y cuáles tenían menor rotación, que son difíciles de sustituir. Probablemente sí, pero los puedo sustituir por otros que son a un precio menor. ¿O qué pasa si los mercados son monopolizados o no? O si están en un contexto diferente a las empresas en general. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la ubicación de la empresa también en conjunto con el proveedor, que es uno de mis aliados estratégicos o mi principal aliado, yo no debiera tener un solo proveedor. Ese libro no te lo dice, eso te lo estoy diciendo yo por experiencia. Yo debo tener la capacidad de tener varios proveedores a quien consultar, con un ya determinado acuerdo de nivel de servicio, donde especificas el tiempo, la calidad, lo que esperas del mismo, y sobre ello que entre ambos compitan, a ver quién te ofrece más calidad a un menor tiempo posible, sin que eso afecte tu producto terminado. ¿Está claro para todos? Profe, pero eso aplicaría para una empresa productora, no para una Totalmente. distribuidora. También aplica para una distribuidora. Porque van a haber productos El tener varios, ofrecer varios productos, sí, pero ¿cómo, digamos, cómo vamos a tener, por así decirlo? Es que se me olvida, no sé cuál es la competencia de la empresa de los productos Johnson. Se me olvida el nombre. P&G. Ok. Uno que tiene conocimiento, entre comillas, de esos productos, el de la competencia es más barato, ¿Pero por qué es más barato? porque tienen el precio, por lo general en las pulperías lo tienen más bajo que el otro, pero es ¿Pero por más qué es más, calidad la otra. pero por qué es más barato? ¿A quién va No sé, dirigido, Mónica? al, A un, al consumidor. a un consumidor con características puntuales. Por eso es más barato ahí. Profe, pero ¿cómo puede hacer uno como empresa, como distribuidora, para estar iguales, al tú, para tener uno ganancia, obviamente, ¿verdad? Si le digo eso, le respondo la parte B del proyecto. Eso es lo que yo quiero que usted me responda. Ay, ay, profe. ¿Qué le parece? Pero si escucha con atención la tutoría, en toda la tutoría le he dado la respuesta en diferentes momentos. ¿Me parece? Poner al cliente primero, al consumidor primero, ante Repase todo. repase la tutoría. En la tutoría va a encontrar toda la respuesta. Se lo garantizo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero yo sé que usted lo puede lograr. Estoy seguro. Ahora, cuando el inventario, ahí tenemos una opción que les voy a mostrar que es muy común, que el inventario, el riesgo, lo asuma el proveedor. Y es el famoso Vendor Managed Inventory. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Bueno, ahí hay. En mi opinión, ¿qué hace que sea ventajoso o desventajoso? Que esa es la parte que yo quiero que usted entienda. La estrategia de la empresa. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Y sobre esa estrategia usted puede definir si es mejor que el inventario lo maneje su proveedor o que lo maneje usted. Les di una frase y un elemento que es importante para mí que usted maneje, que es los acuerdos de niveles de servicio que usted tenga con esos proveedores. Ahí usted podrá diferenciar si dentro de sus capacidades que usted tiene, que tiene almacenes o tiene inventarios, si es mejor que todo eso se lo maneje el proveedor. Hoy por hoy, me atrevo a decir que sí, es mejor. ¿Por qué? Porque le permite dar a usted mayor liquidez y flujo de caja o flujo o capital de trabajo para su empresa. Si está pasando momentos difíciles. Si no está pasando momentos difíciles y siguen momentos de bonanza donde sus ventas se han mantenido constantes y demás, a pesar de las situaciones descritas y conocidas por todos meses atrás, entonces puede manejarlo la empresa. Pero es que eso es muy variable. Pero de nuevo, lo va a definir la estrategia de la empresa. Ahora hay
otra práctica que es los beneficios de la reposición, el pronóstico y la planificación cooperativa, un poco lo que hablábamos al inicio. Se los pregunté a propósito. ¿Qué es mejor, tener inventario o almacenes, o ambos, o ninguna, o depende? Aquí tienen la respuesta. Ahí la tienen. Por ejemplo, en el proceso de la cadena para la gestión al cliente, el beneficio va a aumentar el poder establecer una proyección y una reposición de manera consensuada a partir de un comportamiento de clientes específicos. La gestión de la demanda, igual la atención, la actualización, el intercambio, la atención de los pedidos, el tema de las cargas y envíos de menor tamaño puede hacerlo de una manera ágil, más eficiente, porque saben qué momento lo va a necesitar. Los retrasos en lo que es la gestión del flujo de la manufactura probablemente ya no los va a tener por cuanto va a conocer cuándo la demanda va a tener picos y cuándo va a tener caídas. La relación con los proveedores, bueno, eso ya lo he explicado y lo hemos hablado muchísimo, y el desarrollo de productos y servicios y la comercialización también. Ahora, el éxito de este tema, por eso está ahí, me voy a permitir leerlo. La existencia de procesos internos bien estructurados, vea que aquí pasamos de una descentralización a una centralización de la cadena de suministros, que es fundamental. En donde permita mantener una relación dual con el consumidor, donde hay un intercambio constante de información. Y usted puede decir, pero profesor, ¿cómo se le puede estar pidiendo información a un cliente? Bueno, a partir de encuestas, hay una serie de elementos y de herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, la cantidad de devoluciones, el porqué de las devoluciones, ventas satisfactorias, ventas no satisfechas, cantidad de reclamos, cantidad de correos a la Contraloría de Servicios, específicamente en qué procesos, en qué áreas, que ellas al final del día pues, usted puede traducirlas en información. Lo que pasa es que a veces no las traducimos en información. Simplemente se ven de manera aislada. Otro de los aspectos que quería conversarles, y ya para ir cerrando esta noche tan lluviosa, es el tema de la implicación temprana de los proveedores, que es la adopción de un proveedor. A ver, usted dirá, ¿cuándo tiene que involucrarse un proveedor? Eso lo va a definir su plan estratégico. Pero aquí hay unos temas de elección, de ambiente externo, de las reglas sociales e industriales. Cuando hablamos de elección, ¿qué tipo de integración va a tener este proveedor? ¿Vertical o horizontal? Pero también su apetito de riesgo es importante. Usted quiere un proveedor clase A, tiene que saber que le va a costar mucho dinero poder afianzarlo y tenerlo para sí mismo. O puede tener varios proveedores que le brinden una calidad un poco similar a la esperada, pero no a los niveles que usted quisiera. Los ambientes pueden ser externos y mucho de eso hablemos de la competencia, pero me gustaría hoy que se enfoque en dos temas, no en la competencia, en los avances tecnológicos y la influencia económica y social que está teniendo, por ejemplo, Costa Rica hoy en esos proveedores. Que para mí se lo traduzco en dos palabras, capacidad adquisitiva. Y las reglas sociales e industriales, bueno, ¿cuáles son esos sistemas, esas culturas y esas características del sector industrial al cual usted pertenece o le quiere brindar servicios? Y si le ha dado la debida trazabilidad en el tiempo, cómo la misma ha ido evolucionando. Así usted puede detectar el tipo de proveedor que necesita, la calidad de proveedor que necesita, etcétera, etcétera. Y con eso, como diría Cerati, hemos terminado. A los que les gustaba Soda Stereo, yo creo que a Evelyn no le gusta Soda Stereo porque me hizo una cara así como profe. No, Cerati no era para mí, pero Cerati Sí me era gusta, Cerati. pero él decía gracias totales. Claro, pero también decía, hemos terminado mis conciertos, hemos finalizado. Bueno, de mi parte,
esto es lo que les traigo. Por favor, ¿alguna consulta, comentarios, apreciaciones? ¿Qué se llevan? ¿Qué no se llevan? No, más bien muchas gracias, profesor. En realidad, bueno, yo vi las anteriores tutorías muy profesionales, la verdad, de las pocas, bueno, hay muchas tutorías, corrí para tratar de llegar a esta y poder verlo en vivo, porque la verdad es que es muy enriquecedor. Sí, había visto la materia, pero siempre es bueno tener una perspectiva distinta del análisis, porque a veces cuando uno lee en el libro interpreta alguna cosa muy distinta y me parece que aquí más con la participación de las compañeras y el compañero, pues se ha vuelto más enriquecedor, ¿verdad? Y la verdad es que sí, le agradezco muchísimo por el tiempo, por sacar ese material y por exponernos los ejemplos que nos expuso, ¿verdad? Que por más que uno lee a veces trata de entenderlo, no es lo mismo jamás, ¿verdad? Muy agradecido. No, con mucho gusto, para eso estamos. Para eso estamos. Muy amable. Igual, profe, de mi parte, muchas gracias, Un momento, por porque favor. de, Un momento. Deme un uno momento. está Que lea un momentito, anuente sí. a la Los experiencia, audífonos a la decidieron experiencia suya, ya que uno es ya un levantarse novato. en huelga después de toda una jornada de reuniones. Ahora sí, por favor. Ay, profe, es que me pasó otra vez eso que no escucho. Pero yo sí lo escucho, figúrese. Es que al profesor Ok, se le soltaron los mu- audífonos y no la escuchó. No la escuché. no, Perdón. que yo le agradezco de mi parte, muchas gracias, porque no hay como tener la voz de la experiencia, uno que es un novato en esto. Usted ve más allá que uno que no ha tenido experiencia y está estudiando y obviamente solo la práctica le puede dar ese conocimiento. Ujú. Pero muchas gracias. No, con mucho por- gusto. Con mucho gusto. Y vea que eso que usted dice, Mónica, y Daniel lo decía, quiero rescatarlo y que quede inmortalizado, por cuanto a veces hay compañeros que no le sacan la valía a la tutoría, no vienen a las tutorías. No sé si es por un tema cultural, no lo sé, pero por lo menos en mi caso, yo no recito el texto, yo les transmito el ejemplos, conocimiento. prácticas de lo que yo he vivido, de lo que se ha visto, de lo que he estudiado, para que puedan asociarlo, porque igual me pasaba que cuando era estudiante, me dejaban una lectura, pero no tenía esos ejemplos. No tenía esos ejemplos y no tenía ejemplos muy occidentales de lo que estaban haciendo en México, Estados Unidos o europeos también. Yo decía, ¿cómo eso se hace aquí, no? Pero qué dicha que lograron sacar el ratito para venir. Eso para mí es muy importante. Profe, una consultita ya para finalizar. Usted ya subió todas las notas de la parte A. Es que No. tengo compañeros que dicen que ellos sí tienen nota, pero yo todavía no. Y yo digo, ¿será que? Yo le voy a decir Pero porque no. sí tienen notas, porque ellos tomaron ascensores y no tomaron gradas. Los que tomaron ascensores ya tienen su calificación. Los que no tomaron ese ascensor y tomaron gradas, estoy dándole la debida lectura, análisis e investigación para poder darles una devolución de calidad, porque no se trata de leer solamente un documento, sino uno como profesor tiene que devolverles elementos de calidad. Cierto que el trabajo esté muy bien hecho, pero yo me doy el tiempo para leerlos, no una vez, sino dos veces. Por lo general, siempre los trabajos me los leo dos veces para entenderlos bien. Entonces, por eso no lo Ah, tienes, pero lo tendrás pronto. De por sí gracias, profe. tenemos 8 días para entregarlo. Sí, sí, no, Entonces, eso no es el problema. No hay problema en realidad. Lo que yo sí me tenía así como sustillo, digo yo, "Ay, porque ellos sí tienen y yo no. no, Voy a no, hacer la no, consulta". no, pero es por eso, pero ahí va, ahí ya le llegará su nota, sin problema alguno. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, Profesor, yo quería hacerle una consulta sí, por favor. con respecto a ese tema. He notado que, bueno, al menos he visto varios grupos, bastantes, que, bueno, ya tienen calificación. Si No quiere, sé si todos los grupos... Sí, señor, dime. voy a detener en este momento
la grabación para finalizar la tutoría y ahorita ya voy a responder mejor sobre el tema de los grupos. Deme un segundo nada más para parar la grabación, por favor.